Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, que es viernes 11 de septiembre del año 2020, y nuestra videoconferencia de hoy será reflexiones prácticas sobre resistencia bacteriana y prescripción de antibióticos. Será impartida por el doctor y académico Antonio Luébanos Velázquez. El doctor Luébanos es egresado de la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil, médico del Hospital Civil de Guadalajara, profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, delegado para México de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, tiene diversas publicaciones indexadas y capítulos de libros de pediatría e infectología pediátrica. Tengo mucho gusto en presentar al doctor Antonio Luébanos Velázquez. Adelante, Antonio. Muchas gracias, doctor Eduardo, y buenas noches a todos los asistentes. Es para mí un honor participar en esta reunión virtual en donde hablaré prácticamente de las reflexiones prácticas sobre resistencia bacteriana. Y esto con toda la intención de ser una plática muy interactiva, con la finalidad de que podamos interactuar. Si me permiten, voy a empezar la charla. Y por favor, nada más, si me dice alguien si se ve la presentación. Ahí se está viendo. Perfecto. Una parte importante que tengo que mencionar es que voy a dar algunos datos interesantes, algunos datos que van a servir de reflexión casi al finalizar de la charla y algunas recomendaciones que me parecen muy interesantes. Agradezco esta invitación a la Academia, a Médicos Unidos y principalmente, bueno, estamos próximos al Día de la Independencia y hay un dato una frase de Lao Tse que me gusta muchísimo, que dice: el agradecimiento es la memoria del corazón. Agradezco a mi tocayo, al doctor de la Academia Mexicana de Pediatría y a Ulises, que gracias al enlace de ellos tres es que estoy aquí participando como parte de la Academia Mexicana de la región Centro-Occidente. Al doctor Calva y Rodríguez. Miren, tengo básicamente 4 objetivos, voy a ser muy breve en ellos. Hay que revisar los conceptos básicos de mecanismos de resistencia, el presente y el futuro de la resistencia bacteriana en el mundo y en México, con 2 datos muy interesantes que voy a presentar con ustedes. Y 2 datos de resistencia bacteriana. Ahí puse 2 infecciones, voy a hablar de 3, pero una es muy sencilla la reflexión. Y algunas reflexiones y los 10 mandamientos para una adecuada prescripción de los antibióticos. Cuando uno habla de resistencia bacteriana, en términos generales, tendrá que uno acordarse que es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser sensible a un antimicrobiano. Y sin la intención de ser muy repetitivo, quise poner este esquema porque dependiendo del tipo de antibiótico que nosotros utilicemos, prácticamente es el sitio donde vamos a lograr que actúe, pero a su vez los antibióticos, las bacterias, tienen mecanismos de defensa que hacen justamente que no actúe adecuadamente el antibiótico como nosotros queremos. Siempre hablando que damos un antibiótico cuando hay una infección de origen bacteriano, porque si damos un antibiótico para una infección de origen viral, como consecuencia no va a tener absolutamente ningún efecto. Por otro lado, en condiciones normales, la población bacteriana normal, cuando usamos un tratamiento antibiótico, hay bacterias que van a sobrevivir. Y hay bacterias que probablemente va a ser una población resistente a lo largo del tiempo. Esto es muy importante recordarlo porque necesariamente las bacterias pueden responder al tratamiento antibiótico o per se pueden tener mecanismos de resistencia. Solamente como recordatorio hay algunos mecanismos, mencionaré los más importantes o los más prácticos para esta la resistencia bacteriana. Puede ser por inactivación o modificación enzimática, por bombas de expulsión o de eflujo que se llama. Puede haber por alteraciones en la permeabilidad de la membrana externa o por alteraciones en el sitio diana.
Y digo esto porque es la parte práctica que normalmente nosotros utilizamos para referirnos a la resistencia bacteriana. Y obviamente, pues este es un esquemático, un esquema del cual puede ser mediada por plásmidos, por alteraciones en la membrana, por modificación del citro o de afectación del antibiótico, por los lugares por donde entra el antibiótico y lo efluja, por inactivación del mismo o por actividad ribosomal. Y la otra parte es que tiene consecuencias importantes la resistencia bacteriana, porque la enfermedad se puede hacer más prolongada, aumenta el riesgo de mortalidad, sobre todo cuando son infecciones adquiridas en hospital, y además puede haber periodos y periodos más prolongados de infectividad de este germen y como consecuencia hacerse un paciente que puede transmitir esas bacterias multiresistentes o resistentes. La otra parte es que obliga a medicamentos de segunda línea o de tercera, incrementando costos, incrementando adversos y sobre todo haciendo cuadros infectológicos de mayor complejidad y todo esto se traduce en costos a la salud. Esto, por supuesto, que aplica tanto para la medicina práctica privada como la hospitalaria. Miren, ¿qué pasa de la resistencia bacteriana? No es nueva. Me parece que la resistencia bacteriana debe de tener más años de lo que se reporta aquí. Sin embargo, pues cada año, como lo pueden ver ahí, van apareciendo algunas cepas bacterianas resistentes a un grupo de antibióticos. Y habrá que estar muy al pendiente de cómo se comporta la resistencia bacteriana en nuestros hospitales o nuestra comunidad con los reportes epidemiológicos que normalmente se generan. ¿Es una preocupación mundial? Sí la es. Como puede verse en el 2019, la resistencia bacteriana era una de las 10 prioridades de salud en la OMS. Estas han cambiado, por supuesto, por la pandemia. Ha ocupado prácticamente ahora algunas acciones muy importantes de la OMS, pero sin embargo la resistencia bacteriana sigue siendo uno de los factores que preocupan a nivel mundial. ¿Por qué? Porque justamente se están presentando algunas superbacterias que pueden ser más letales que incluso alguna patología como el cáncer. Y como lo pueden ver en la gráfica, pues esto puede afectar prácticamente a todo el mundo, incluyendo nuestro país, México, y por supuesto tener una mortalidad por cada 10,000 personas más incrementada que el tétanos, que cólera, que sarampión, que los accidentes de tráfico, que la propia diabetes per se. Entonces, esta parte es importante no olvidarla, porque finalmente nos puede dar problemas importantes. Cada año, o cada 2 años, o cada que hay necesidad, la OMS publica esta lista de bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos. Pero también debemos de decir que hace 10 años no es la misma carrera de antibióticos nuevos. Sin embargo, las bacterias siguen ocasionando algunas enfermedades. Y miren, hay algunas de prioridad crítica y elevada, que así lo mencionaré. La crítica básicamente pudiéramos pensar que es para pacientes hospitalizados. Pero la elevada, vean ustedes lo que pasa con Staphylococcus aureus, con Helicobacter pylori, con Campylobacter, con Salmonella y Neisseria gonorrhoeae. Son bacterias que por su frecuencia son bacterias que normalmente tratamos nosotros en la consulta. Y los de prioridad media, principalmente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Shigella. Esto es muy importante porque del lado derecho ustedes ven la bacteria, pero ven a qué son los medicamentos resistentes. Y por ejemplo, citaré claritromicina, que es resistente al Helicobacter pylori o ha tenido resistencias, tiene un impacto, como lo veremos más adelante, con otras bacterias. Igual Salmonella con fluoroquinolonas y Shigella con fluoroquinolonas, que luego se traduce, como lo verán, en algunas resistencias en otros órganos u otras patologías. Miren, esto solamente lo voy a mencionar porque ya hay un reporte nuevo. Esto fue reportado en abril del 2020 y son un estudio de 5 años en los Estados Unidos sobre 2 millones de infecciones adquiridas con bacterias resistentes y esto ocasiona 23,000 defunciones anuales en los Estados Unidos. Ellos tienen algunos gráficos que voy a mostrar aquí rápidamente, pero solamente me voy a detener en las enterobacterias que producen espectro extendido de beta-lactamasas, un incremento del 53%. Y esto tiene que ver sobre todo con infecciones de vías urinarias e infecciones adquiridas en el hospital. También mencionaré
que para el mes pasado tuvieron un reporte de este mismo seguimiento de Estados Unidos, en donde han logrado disminuir algunas resistencias bacterianas gracias al control de antibióticos que se hace a nivel hospitalario. Y quiero presentarles este estudio que se llama Estado Actual de la Resistencia Antimicrobiana en México. Está publicado por la UNAM en agosto del 2018 y me parece muy interesante darlo a conocer y además que lo revisen, está en internet de forma completa, porque aquí se solicitaron a los hospitales de tercer nivel, sobre todo, segundo y tercer nivel, que reportaran las bacterias que de alguna manera la OMS está reportando como alerta de que tengamos cuidado con las resistencias bacterianas que hay. Y aquí se recibieron 11.900 aislamientos clínicos, de los cuales provenían algunos de ellos de hemocultivos en el 26%, en el 82% fueron bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter glaucae, Pseudomonas y Cinetobacter baumannii, como lo vamos a ver en algunas tablas que vamos a ver además. Pero aparte, y me parece un dato muy importante, se recibieron 8.718 urocultivos, ¿sí? De los cuales principalmente, como sabemos en todo el mundo, Escherichia coli es la más frecuente y les voy a prestar unos datos que son muy interesantes. Miren, esto es del 2017, la resistencia antimicrobiana general en todos los hospitales. ¿Y por qué hablo de hospitales? Porque a lo mejor alguno de ustedes dirá, bueno, yo solamente hago práctica privada. Efectivamente, si nosotros hacemos un uso indiscriminado de antibióticos en la práctica privada, pues por supuesto este paciente va a terminar en un hospital y por supuesto va a terminar con algún patrón de resistencia. Y vean ustedes ahí, solamente por mencionar algunos antibióticos, porcentaje de resistencia a Escherichia coli, algunos antibióticos que normalmente se utilizan para infección de vías urinarias. Vean ustedes ceftriaxona, 60% de resistencia. Ceftazidima, 60% de resistencia. Cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación que comúnmente se utiliza para infecciones de vías respiratorias o incluso urinarias. Y ciprofloxacina, hasta abajo lo pueden ver ustedes en la gráfica, 62% de resistencia. Esto aplica también para otras bacterias, no solamente para Escherichia coli, y pueden ver ustedes para Klebsiella pneumoniae y cómo los patrones de resistencia son muy similares, aunque de ciprofloxacino solamente es el 38%. Y por otra parte, otros datos que quiero platicar con ustedes sobre Staphylococcus aureus. Esto es a partir de hemocultivos, en donde vean ustedes los porcentajes de resistencia que tiene para algunos antibióticos. Yo citaré, por ejemplo, clindamicina, que es un antibiótico que utilizamos muy frecuentemente aquí en el hospital para infección de tejidos blandos y principalmente. Y vean ustedes, habla de un 36%. Sin embargo, in vitro, eso es lo que representa y en vivo a los pacientes nos va perfectamente bien. Esto quiere decir que hay que tomar una muy buena decisión qué antibióticos utilizamos y qué respuesta tenemos en cada uno de los hospitales. También quiero compartirles esta gráfica que me parece por demás interesante porque aquí están reportados 3, 6, 9, 11 hospitales que justamente fueron los que mandaron la información y vean ustedes la cantidad de antibióticos que se utilizan para tratar infecciones dentro del hospital. Quiero ser muy claro también. Pero también quiero ser muy claro, decirles que entre la H, la I y la J está el hospital donde yo laboro. Y entonces, pues tenemos una gran gama de antibióticos que se utilizan para una gran gama de patologías, porque la mayoría de los pacientes llegan ya multimanejados, multitratados y tenemos que utilizar armamento antibiótico que normalmente no se debería utilizar en todos los hospitales. Sin embargo, hay hospitales de segundo nivel, como es el A, no hay nombres aquí, pero son hospitales de segundo nivel en donde la variedad de antibióticos que tienen que utilizar, a pesar de que tienen pocos pacientes, también es muy amplio el abanico que hacen. Nosotros somos un hospital escuela y como consecuencia también en algunas ocasiones, aunque están parcialmente controlados los antibióticos, en algunas unidades o en algunos servicios se dispenda el antibiótico lamentablemente mal. También quiero compartir con ustedes lo que sucede de resistencia bacteriana en dos infecciones comunes en pacientes pediátricos. Y voy a ver en la presentación, algo me faltó presentar, pero lo voy a ligar a esto. Miren, en México las infecciones de vías respiratorias representan aproximadamente 25 millones en los servicios de salud
Y se ha estimado que alrededor del 70% de los pacientes con infección de vías respiratorias agudas reciben antibióticos en servicios tanto públicos como privados. Y la otra parte es que se ha revisado la prescripción con dosis, duración del tratamiento inadecuados hasta en un 55 a un 60%. Y aquí hay algunos datos muy interesantes. Esto fue presentado también por el doctor que lo presentó en la UNAM. Y vean ustedes lo que tiene que ver con la prescripción de antibióticos. 90% de los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, en un estudio que ellos hicieron en consultorios junto a las farmacias, fueron recetados algún antibiótico. Por otro lado, a los que tenían una infección gastrointestinal, 80% de los pacientes salieron con una receta por un antibiótico. Lo cual, en el análisis que se hizo, es que 3.094 dosis no debieron haberse recetado. Esa es una parte muy importante a tener en consideración, dado que 21 millones de consultas son las que más o menos se dan por año en este tipo de establecimientos, y pues obviamente el gasto en millones de pesos son cerca de 4.347 millones de pesos. Entonces, como ven, infecciones respiratorias, infecciones intestinales, son dos de las patologías que se estudiaron en este seguimiento, y pues lamentablemente se corrobora que sumando 90 más 80, entre dos, más o menos 75, 80, 85% de las prescripciones no son adecuadas en el país. ¿Qué tenemos como evidencia que nos hace falta tener mayores aislamientos y mayor análisis y mayor reflexión sobre esto? Es que hay una publicación que se hace a través del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se mandan las cepas de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus principalmente, y Neisseria meningitidis, de las cuales hay muy pocos. Sin embargo, fíjense que solamente se participa en 30 hospitales de la República Mexicana, y esto pues es un trabajo de 25 años, no es nuevo. Pero les quiero presentar los resultados del 2018, en donde en total, fíjense, qué pobre la estadística que tenemos. Tenemos solamente 86 aislamientos de Streptococcus pneumoniae en hombres y 90 en mujeres. En total, 176 aislamientos de Streptococcus pneumoniae. Y estoy seguro que en nuestras localidades nosotros recetamos tratamientos para otitis media, para sinusitis o para otro tipo de neumonías, y en los cuales pocas veces hacemos el diagnóstico microbiológico. De estas muestras que les voy a presentar, de 176, algunas fueron aisladas de hemocultivo, otras de líquido cefalorraquídeo, otros de líquido pleural y otros de otra fuente. Quiero que ubiquen ustedes que 87 de estos aislamientos fueron de otra fuente, y en las cuales son principalmente otitis media, sinusitis o algunas afecciones que no debería de haber un Streptococcus pneumoniae presente. Muchos de ellos tienen importancia porque son de hemocultivo y es un paciente que generalmente hace sepsis, o pacientes pediátricos que tienen fiebre de origen a determinar y que detrás de eso está una sepsis, y como pueden ver ahí fueron 15 pacientes. Y de líquido cefalorraquídeo, que principalmente es por meningitis, 10 de ellos fueron en los primeros 6 años de edad, y 9 de ellos, y 7 de ellos hasta los 29 años de edad. Para corte, para nosotros son 14, porque realmente hacemos un corte en 14 años de edad. Pero vean los hallazgos adicionales que hay a esto. ¿Y por qué la importancia de vacunar? La vacunación, y perdón que me salgo un poco de resistencia bacteriana, pero la vacunación es muy importante que tengan su esquema de vacunación todos los niños. Y vean ustedes aquí del 2018, de los 178 Streptococcus pneumoniae que se aislaron, 123 no están contenidos en la vacuna 13 valente. Entonces, si además a eso le agregamos que no están en la vacuna y que no están vacunados los pacientes, vean el abanico de posibilidades de Streptococcus pneumoniae que pueden tener nuestros pacientes. Y de ellos, pues tenemos que conocer cuál es la resistencia bacteriana. Entonces, aquí los tenemos algunos datos interesantes. Miren, voy a tomar los aislamientos de meningitis susceptibles a penicilina. Ustedes pueden ver ahí los porcentajes. Lamentablemente muchos de ellos son más del 70% de resistencia. Lo pueden ver en la columna donde dice resistente. Porcentajes de resistencia del 77, 100%, 100%. Es
por eso que penicilina deja de ser un tratamiento inicial de la meningitis y principalmente se tiene que dar tratamiento con un doble esquema de tratamiento. También debo decirles que hay aislamientos de no meningitis, como lo pueden ver aquí, y en donde vemos nosotros que hay una sensibilidad intermedia en todos los grupos de edad importante y resistente afortunadamente en los niños no por arriba del 20%. Y este dato más adelante les voy a decir por qué es importante. También quiero comentarles lo que pasa con cefotaxima en pacientes con meningitis. Vean ustedes los porcentajes de sensibilidad en los grupos de edad. Hay porcentaje de sensibilidad y de resistencia por arriba del 25% en los niños de 5 a 14 años de edad y también porcentajes de resistencia en menores de 12 meses de edad del 44% y en grupos de 24 a 54 meses del 100%. Lamentablemente el tiempo no me ajusta para irnos por grupo de edad y por patología, pero son datos que quiero que recuerden porque cuando nosotros damos un tratamiento para alguna bacteria, principalmente Streptococcus pneumoniae, deberíamos de conocer nuestros patrones de resistencia en nuestro hospital y en nuestra localidad en donde estamos. Por otro lado, también quiero compartirles que hay algunos estudios, como el de la doctora Mercedes Macías Parra, de la etiología bacteriana en otitis media, que es una de las patologías frecuentes para las cuales se da algún antibiótico. Y si bien es cierto, las guías dicen que hay que iniciar con amoxicilina a dosis de 90 miligramos por kilogramo de peso, o amoxicilina a dosis de 80, 90 miligramos por kilogramo de peso con ácido clavulánico, pues no necesariamente tenemos o podemos tener una buena respuesta, sobre todo cuando utilizamos antibióticos no ligados a inhibidores de beta-lactamasa. Y vean ustedes, de 121 pacientes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes y Moraxella catarrhalis fueron los agentes más frecuentemente involucrados. De ellos, como lo hemos visto, frecuentemente hay una resistencia importante a la penicilina y en la tabla de abajo vemos algunos otros antibióticos a los cuales fueron resistentes y quiero mencionar aquí principalmente lo que pasa con cefuroxima y con lo que pasa con eritromicina. Porcentajes de resistencia un poquito importantes. A trimetoprim sulfonatoxazol no se diga y a Haemophilus influenza para trimetoprim sulfa no se diga. Haemophilus influenza tiene la característica de que la mayoría de los aislamientos son productores de beta-lactamasa, motivo por el cual cuando sospechamos de eso es necesario dar un inhibidor de beta-lactamasas. Miren, también quiero traer como referencia lo que pasa en el reporte del libro rojo. El Red Book dice que en los Estados Unidos el 30 al 40% de Haemophilus influenza son productores de beta-lactamasa, por lo cual la amoxicilina sola falla en el tratamiento. Entonces necesita un inhibidor de beta-lactamasas unido a eso. El problema en México es que Haemophilus influenza, como tenemos una buena vacuna, el tipo B no es tan frecuente como agente bacteriano aislado, pero sí lo es Haemophilus influenza no tipificable. Y muchos de ellos también son inhibidores de beta-lactamasa, tienen inhibidores de beta-lactamasa. Como consecuencia, pues la recomendación sería, si usted piensa que tiene una infección por Haemophilus influenza, asociarlo a un inhibidor de beta-lactamasa. Moraxella catarrhalis, una bacteria que poco nos acordamos de ella. De hecho, yo puedo decirles que en el hospital donde laboro nunca pedimos que busquen Moraxella catarrhalis. No sé en la experiencia de ustedes si han tenido pacientes con Moraxella catarrhalis. Es muy común encontrarla en los cultivos, sobre todo de pacientes que tienen sinusitis crónica. Y es el 100% de ellas producen beta-lactamasas, motivo por el cual la penicilina, la amoxicilina o los beta-lactámicos que no están unidos a inhibidores de beta-lactamasa, pues en definitivo van a tener una falla terapéutica cuando se hace. Ahora miren, quiero hablar particularmente de la infección de vías urinarias, de la situación en México, porque si ustedes recuerdan, es la tercera causa de morbilidad en todo el país. En el estado es la tercera causa de morbilidad en los niños, las infecciones de vías urinarias, y es un problema epidemiológico muy importante. Y quiero decirles que es una infección en la que frecuentemente vemos que se dan tratamientos aun cuando no hay infección,
o cuando es una bacteremia asintomática, o dan algunas prescripciones de antibióticos que no son los más adecuados. Me permití traer y compartir con ustedes esta referencia del 2019 de las clínicas de Norteamérica de infección de vías urinarias y una publicación que voy a presentar de nuestro amigo el doctor José Luis Arredondo y un grupo de médicos, todos ellos muy conocidos y de amplia experiencia. Pero en el mundo no cambia. Escherichia coli es el 85 al 90% de los episodios y lamentablemente a nivel hospitalario, cuando ya son manejados con algunos antibióticos, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter y Citrobacter son bacterias que también encontramos. Y en algunas bacterias, perdón, en algunas infecciones muy complicadas, Staphylococcus saprophyticus, Enterococo y raramente Staphylococcus aureus pueden estar presentes, pero con un patrón de resistencia muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Y el doctor Ernesto Calderón Jaimes, junto con otro grupo de médicos, algunos pediatras muy conocidos, amigos, vean ustedes lo que publicaron en este estudio en el 2013, aunque sé que es un estudio no tan reciente. Hay uno muy reciente que no lo pude incorporar a la charla, pero vean lo que pasaba con los rangos de resistencia, principalmente para Escherichia coli, que es la infección más frecuente, la infección bacteriana más frecuente en niños. El patrón de resistencia ideal para utilizar antibióticos es aquel que no pase de esta línea punteada que ven ustedes aquí. Se toma aproximadamente como el 20% el punto de recomendación de resistencia bacteriana. Todo aquel antibiótico que esté por abajo del 20% es una buena prescripción clínica. Todo aquello que esté por arriba del 20% no sería una buena prescripción o prácticamente estamos condenados a fracasar con el tratamiento. Y hay un dato aquí que me llama mucho la atención, que lo daré más adelante, porque si ustedes se fijan a nivel hospitalario, el dato que presenté es que para cefalosporinas parenterales y para algunas quinolonas, pues sí, quinolonas sí corresponde, hay hasta un 50% de resistencia. Aquí el ácido analítico ya no lo tenemos en el país, lo había anteriormente, pero ahora es principalmente ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina y algunas otras quinolonas. Y las cefalosporinas de segunda y tercera generación, ustedes recuerdan que presenté patrones de resistencia para cefuroxima de cerca del 60%. Entonces, con esto quiero decirles que los patrones de resistencia van cambiando y van incrementando, incluso para cefalosporinas de tercera generación, que se ha convertido en un referente de tratamiento para manejo por vía oral en paciente ambulatorio y que no puede ser o no suele ser tan inocuo o tan sensible como nosotros lo pensamos. Y miren, quiero traer a colación también esto, de acuerdo a la evidencia, insisto, esto ha cambiado, pero lo tengo justamente con esa intención. Vean ustedes el antibiótico recomendado para infección de vías urinarias no complicadas. Quizá este es uno de los puntos más polémicos. La resistencia bacteriana de trimethoprim sulmetoxazol llega a ser hasta el 86 al 90%. No es un buen antibiótico para tratar infección de vías urinarias y tampoco lo es para tratar infecciones gastrointestinales por los patrones de resistencia que hay a Shigella y a Salmonella principalmente. Sin embargo, es uno de los antibióticos, puedo decirlo, más recetados y pues aquí están otros antibióticos que se pueden utilizar. Esta publicación del 2013, obviamente ciprofloxacina, aunque se puede utilizar en algunos niños, siempre tiene que ser muy estudiado cuidadosamente a cuáles pacientes darle alguna quinolona. Sí lo hacemos a nivel hospitalario, sobre todo en infecciones complicadas o en pacientes que son dados de alta con infecciones complicadas para manejo a su casa. Y ahí hay otras alternativas, cefalosporinas de segunda, de tercera generación, de primera generación. Y aquí en esta tabla lo único que yo advierto es que, por ejemplo, amoxicilina ligada a un inhibidor de beta-lactamasa no está indicada, pero insisto, era del 2013 y es una alternativa que se puede utilizar. Aprovecho que está el doctor Edwin como asistente, lo vi antes de iniciar mi charla y de compartir la totalidad de la pantalla. Ese es un trabajo justamente hecho por el doctor Edwin, que ahora está haciendo un doctorado en resistencia bacteriana. Y este estudio es de infección de vías urinarias en el 2018, en donde les quiero compartir que de 123
pacientes que pudimos tener aislamientos, pues estas son las bacterias que tuvimos. Inespecífica el 60%, un gran porcentaje, y se explica porque la mayoría de ellos vienen ya previamente tratados, pero vean ustedes ahí las Escherichia coli de espectro extendido, beta-lactamasas de espectro extendido, 23%. Escherichia coli también BLE negativas, Klebsiella, Pseudomonas, Faecium, Cloacae, Proteus y Cándida. Vean ustedes cómo el espectro, aunque el 85% en el país o en el 90% es por Escherichia coli, cuando llegan al hospital cambia totalmente el panorama y como consecuencia cambia el tratamiento que nosotros tenemos que utilizar en el hospital. Esto es lo que pasó en el 2019. Pues para mí es triste presentarlo, pero son, miren, 338 consultas por infección de vías urinarias, 351 urocultivos y 86 ingresos. Y vean ustedes la cantidad de bacterias que obtenemos de tracto urinario. Por supuesto que Escherichia coli se lleva las palmas, pero vean enseguidita Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Enterococcus fecalis, Cándida y otros agentes que no me voy a detener a mencionar porque son más de 20. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que llegan al hospital? Pues que no los podemos tratar como simples infecciones de vías urinarias y tenemos que terminar utilizando carbapenémicos o algunas otras combinaciones. Y esto, insisto, no necesariamente es porque sean adquiridas en comunidad y tengan resistencia. Es porque son adquiridas en comunidad. A veces damos tratamiento para una infección en otro sitio y no necesariamente pensamos en vías urinarias. O a veces iniciamos tratamiento para infección de vías urinarias a dosis no adecuadas o intervalos no adecuados y justamente es lo que pasa. Yo aquí mencionaré un ejemplo que no lo debería decir, pero finalmente creo que si acabamos con algunas prácticas. Cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre importante y no ubicamos de dónde es, una práctica muy común es utilizar ceftriaxona intramuscular. Perdón. Y aunque hemos dicho que fiebre no es igual a deficiencia de ceftriaxona, sigue siendo una práctica muy común. O una cefalosporina por vía oral de tercera generación para cubrir lo que pueda tener el pequeñito. Pues esto tiene implicaciones en algunas infecciones y una de ellas es justamente, sin duda, en infección de vías urinarias. Y miren, hablando de una cefalosporina de tercera generación por vía oral, que aquí en el hospital prácticamente ve una infección de vías urinarias y si es ambulatoria le da una cefalosporina, ya tenemos para cefixime el 26% de resistencia. No tenemos para otras cefalosporinas de tercera generación un antibiograma porque no lo corren en el hospital. Pero yo les sugiero que cuando tengan ustedes un paciente y pidan un cultivo de vías urinarias para asegurarse que están dando el buen tratamiento, vean cuál es el comportamiento de su población y vean qué evolución tiene y cuándo mejora. Y la otra parte es que a las 72 horas es recomendable hacer un examen general de control y si es posible un cultivo para saber qué evolución tiene el paciente y ver que estamos haciendo la mejor práctica. Por último, voy a dar algunas reflexiones y los 10 mandamientos para una prescripción adecuada. ¿Por qué? Y esto lo digo con todo el conocimiento y con toda la buena voluntad de que debemos de conocer nosotros cuando vamos a dar un tratamiento. Esto está tomado del libro de la OPS, Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, no soy el autor. Pues estas consideraciones, edad, sexo, peso, coexistencia de infección con otra enfermedad de base. No voy a leer todas, pero sí es importante, yo destaco 4 o 5 de ellos, es hacer una muy buena anamnesis en la historia clínica para saber si el paciente recibió incluso tratamiento un mes antes y qué tipo de tratamiento recibió para saber a qué nos estamos enfrentando con el paciente. Y una parte muy importante que viene al final, pero que me parece que es una de las partes fundamentales, es la situación socioeconómica del paciente. De nada sirve que demos un muy buen tratamiento antibiótico en la receta si el paciente no lo va a poder comprar o no va a poder dar el tratamiento completo. Y aquí se da de paso, una parte importante es recordar el porcentaje de apego que tiene el mexicano a los tratamientos antibióticos. Me gustaría dejarlo como una pregunta abierta para que ustedes digan o piensen en un número de cuál es nuestro porcentaje de apego al tratamiento.
estoy seguro que se van a sorprender de los estudios que hay de apego al tratamiento. Si nosotros no garantizamos que va a tener un apego al tratamiento, pues prácticamente deberíamos de incidir en el paciente o en el responsable del paciente para que se apegue lo más que se pueda al tratamiento. También hay algunos criterios de selección al antibiótico, es decir, la dosis, la forma de administración, la vía, el periodo de administración, si tiene interacción con otros antibióticos, otros medicamentos, el horario en que se lo vamos a dar, si es cada 12 o cada 24 horas. Y esto se traduce básicamente en el antibiótico, en lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de él. Si lo tengo que dar cada 12, cada 24, si es viable darlo cada 12 o cada 24 horas, la biodisponibilidad del antibiótico. Y vean ustedes una parte importante, el costo del antibiótico. Si damos un antibiótico muy costoso y lo damos mal prescrito, seguramente va a haber una falla y va a haber un reclamo de parte del paciente o una falla terapéutica con un agravamiento de la evolución del paciente. Y la otra parte es que tenemos que tener muy en cuenta las características del paciente. Esto es imperdonable no ver qué tipo de paciente hay. Y si a mí me dice la mamá que el niño no toma absolutamente ningún medicamento y todo lo escupe, pues obviamente aunque yo diga, mire, le voy a dar uno de muy buen sabor, es cada 24 horas, solamente 3 dosis, probablemente no voy a garantizar el tratamiento y como consecuencia va a haber una falla terapéutica seguramente con ese paciente. Y por último, casi para terminar, para ajustarme a los tiempos de los 40 minutos que mi tocayo me pidió, es que esto me lo encontré y a mí me encantó porque son los 10 mandamientos del uso de antimicrobianos en la comunidad, que pudiera parecer un poco repetitivo de todo lo que he hablado. Pero el primer mandamiento, 1, ¿es necesario dar antibióticos? Si no es necesario, no hay que darlo. No hay que darlo por temor ni por práctica por si acaso, eso no vale. Educar al paciente sobre el manejo de los síntomas de infecciones no bacterianas, eso es una parte fundamental. Hay quien se puede sentir bastante mal y no necesariamente estar cursando con un proceso bacteriano. El mejor ejemplo ahorita para mi estado es el dengue. El paciente se siente bastante mal, fiebre, dolor de cabeza, que pudiera ser confundido con un proceso bacteriano y no lo es. Hay que seleccionar el fármaco adecuado para dar en el blanco que nosotros queremos y esa es una parte mucho mejor que estar disparando a ciegas. Y disparar a ciegas, yo lo digo con todo respeto, es utilizar ceftriaxona solamente para un paciente febril que no sabemos de dónde viene el origen de la fiebre. Hay que conocer perfectamente la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos, obviamente a los intervalos adecuados, el garantizar que el paciente los va a tomar o quien se los da al paciente tenga conciencia de lo importante que es así. Hay que estimular la adherencia y aquí les voy a dar un dato. La adherencia en los pacientes al tratamiento en antibióticos es alrededor del 46 al 56%. No es muy grato el porcentaje. Sin embargo, debo de reconocer que hay mamás, sobre todo las mamás, que se encargan de que el niño tome el tratamiento y se lo dan con horario muy estrictas. Pero esas mamás, pues no siempre las tenemos lamentablemente en el consultorio y mucho menos en algunas ocasiones en hospitales públicos que frecuentemente quedan a cargo de el hermanito mayor o de la vecina o en la guardería, que incluso en algunas guarderías no los aceptan cuando el paciente va recibiendo antibióticos. También la combinación de antibióticos debe usarse en situaciones muy especiales, obviamente en tuberculosis, en infecciones de transmisión sexual, que cada vez hay más resistencia bacteriana, y por supuesto evitar el uso de genéricos de baja calidad. Yo sí les digo a mis pacientes, si es un antibiótico, por favor no lo compre en farmacias. Voy a evitar decir el nombre para no tener conflicto de intereses, pero sí en farmacias en donde el antibiótico cuesta 5 o 7 pesos, pues obviamente no sabemos la calidad de ese medicamento. Hay que disuadir la autoprescripción de antibióticos, nada de que porque a mí me sirvió, el doctor me lo recomendó, yo te lo voy a recomendar a ti, eso no es, ni tampoco si tiene los mismos síntomas, utilizar el mismo antibiótico que se dio la vez pasada. Estoy seguro que más de algunos de ustedes les mandan mensajes a sus pacientes, doctor, mi niño tiene lo mismo y le puede dar lo mismo que le recetó la vez pasada. Eso es súper común en los pacientes. Hay que seguir muy bien las guías bien documentadas, mucho cuidado con algunas guías que son patrocinadas por compañías farmacéuticas.
siempre tendrán una tendencia, pero habrá que ver si ese medicamento tiene una utilidad práctica y si la tiene hay que utilizarlo independientemente de que pueda pensarse que hay una prescripción interesada detrás de esa receta. También hay que utilizar la información del laboratorio microbiológico, eso poco lo hacemos mucho en hospitales, pero yo creo que poco se hace en la comunidad, incluso en algunos hospitales privados. Estoy seguro que no siempre nos comparten el comportamiento microbiológico que tienen los pacientes que son manejados en esos hospitales. Y la otra parte es que algo que nos duele es que la mayoría de los antibióticos pues es una receta empírica, pero hay que darlo de una manera inteligente, con conocimiento de la sensibilidad local y con los datos de vigilancia de la resistencia. Y los datos que tenemos de resistencia bacteriana pues son obtenidos de la OPS, de los estudios que hay del Instituto Nacional del INDRE o del Instituto Nacional de Salud Pública o algunas otras publicaciones como trabajos de tesis o trabajos publicados en algunas revistas. ¿Qué podemos hacer frente a la resistencia bacteriana? Bueno, hay muchas acciones, no voy a detener en esto. Todos los gobiernos, todos los sectores de salud tienen acciones contra la resistencia bacteriana, pero en nuestras manos está justamente dar una buena prescripción y no abusar de los antibióticos. Y por último, miren, me encontré esta tabla recientemente y es una tabla del CDC en donde cada año hay una campaña de concientización sobre el uso de antibióticos para un buen uso, un buen tratamiento. Y me gustó mucho porque fíjense que esto se puede compartir incluso con los pacientes, con los familiares de los pacientes. Causas comunes de infección por estreptococo de la garganta. Es una bacteria cuando es bacteriano, no en niños menores de 4 años de edad. Y ahí la penicilina es el mejor tratamiento de elección. No tenemos para qué dar otro tratamiento. La penicilina es excelente, no hay resistencia en el mundo para estreptococo piógenes. Y si no toleran la penicilina, bueno, pues una aminopenicilina. Y si no la tolera, pues hay otras alternativas que no tienen tan buen sabor, pero que pueden ser muy efectivas, como las cefalosporinas de primera, de segunda generación. Las de tercera tienen muy buen sabor, son muy cómoda posología, son caras, porque finalmente el estreptococo piógenes es muy sensible a la penicilina. Para la tosferina, claro que se requiere un tratamiento antibiótico, generalmente son los macrólidos, y debo decirles, por cierto, que Streptococcus pneumoniae tiene para macrólidos un porcentaje de resistencia del 46%, motivo por el cual trimethoprim sulfa y macrólidos no son una buena terapia alternativa para Streptococcus pneumoniae. Infección de vías urinarias cuando es bacteriana, por supuesto que requiere un tratamiento antibiótico. Sinusitis puede ser bacteriana o viral o puede haber una coparticipación y tal vez requiera de algún tratamiento antibiótico. Las infecciones del oído medio, fíjense qué interesante. Puede haber virus o bacterias, en algún momento ojalá pueda darles una plática de otitis media y tal vez pueda requerir antibiótico. En las primeras etapas se tiene que hacer un seguimiento a la otitis media y no recetar antibióticos a priori. Si hay un cuadro bronquial o resfriado con congestión de pecho en niños y en adultos, puede ser bacteriana o viral. Dependiendo de la edad de los niños, la mayoría de las veces es viral y no necesariamente requiere un tratamiento antibiótico. Y por supuesto, para el resfriado común, dolor de garganta, influenza, por supuesto que no se requiere un tratamiento. Se requiere un tratamiento antiviral para influenza y en caso de que haya una coinfección bacteriana demostrada, entonces se da un tratamiento antibiótico. En conclusión, la resistencia bacteriana es un problema serio, creciente en todo el mundo. Cuando se hacen acciones para controlar los antibióticos o el manejo de antibióticos, disminuyen las incidencias de resistencia bacteriana. Hay diversos factores que están involucrados en la aparición intrínseca y extrínseca de la resistencia bacteriana y es importante aún el número de prescripciones no adecuadas o innecesarias. Es donde nos obliga a reflexionar al respecto de esto. ¿Cómo? Educando, capacitando, haciendo este tipo de charlas, de reflexiones, de comentarios. Y obviamente las superbacterias o bacterias multiresistentes tienen viviendo más de 4,000 millones de años las bacterias junto con la humanidad y por supuesto que van a seguir haciendo resistencia bacteriana. Sin embargo, el desarrollo de nuevos antibióticos no va ya tan deprisa. Ahora está más enfocado en algunas vacunas para evitar que haya resistencias bacterianas o en alguna tecnología como la nanotecnología con antibióticos que pueden ser dados
o principalmente virales o antivirales un solo día con una acción prolongada. Y la otra parte es de suma importancia reflexionar cuando elegimos prescribir un antibiótico o tomar en cuenta la farmacodinámica y la farmacocinética. Y la otra parte es que debemos fortalecer en todos el ámbito del uso prudente de antibióticos. Bien, con esto termino la participación. Dejo abierta para las preguntas que pueda haber y con todo gusto cedo la palabra a mi tocayo para lo que haya de comentarios. Muchas gracias, Antonio. No sé si parece ser que por aquí ya hay unas preguntas en el chat. Antonio, si la quieres leer y contestar. Y me regreso un poquito. Dice aquí, saludos, buenas noches, amigos todos, bienvenidos a las preguntas. Y preguntando, buenas noches, mecanismos de virulencia, la fagoterapia. Sí, son algunas alternativas sobre los nuevos blancos terapéuticos, inhibición de mecanismos de virulencia, por supuesto, ahí va avanzando la investigación. De hecho, no lo mencioné, pero el Instituto Nacional de Genómica Humana ya tiene estudios que identifican cuál pudiera ser nuestra sensibilidad a algunos antibióticos. Lo hizo primero con algunos quimioterapéuticos, ahora lo está haciendo con algunos antibióticos y principalmente tener cuidado con algunas combinaciones. La sinergia con algunos antibióticos, sí, hay sinergias, principalmente para infecciones intrahospitalarias, la unión a inhibidores de beta-lactamasa, y creo que son todas las que veo aquí. No sé si hay alguna pregunta de viva voz que la puedan hacer. Nosotros le damos mucha importancia a la resistencia bacteriana, nos obliga aquí a adecuar tratamientos que a veces me da pena decir las combinaciones que se hacen porque llegamos a utilizar incluso colistimetato para algunos pacientes, pero finalmente son pacientes que llegan muy manejados ya de algunos otros hospitales de segunda nivel y pues obviamente eso hace que nuestras decisiones terapéuticas sean totalmente diferentes. También tenemos pacientes con problemas oncológicos o con otro tipo de problemas, recién nacidos multimanejados, prematuros multimanejados, pacientes con estancias hospitalarias muy prolongadas, pero justamente por eso nuestro bagaje de antibióticos pues es muy amplio. Sin embargo, debo decirles que en la consulta yo he llegado a recibir pacientes con recetas de medicamentos intramuscular para infección de vías urinarias con algunos carbapenémicos y realmente pues en algunas o cefalosporinas de cuarta generación que tienen una prescripción muy específica y sin embargo vemos que sí sigue habiendo abuso. Y también seguramente algunos de ustedes ha visto recetas con 2 o 3 antibióticos para tratamientos que incluso no son virales. A mí el que más me gusta poner de ejemplo es la mononucleosis infecciosa, porque da fiebre muy importante, ataque al estado general, algunas membranas, crecimientos ganglionares importantes, y son probablemente los pacientes que más veo con tratamiento antibiótico 2 o 3 combinaciones y el paciente pues no mejora. Y la otra parte, en la experiencia seguramente de ustedes, me parece lo que tiene que ver con enfermedades virales como exantema súbito y que luego inician un antibiótico porque el niño tiene fiebre 2, 3, 4 días, dan el antibiótico, aparece un rash y aparte de que le cambian de antibiótico, lo catalogan como alérgico a lo que le dieron de antibiótico y termina con otro antibiótico. Entonces creo que son las situaciones prácticas. Mucho preocupa infección de vías urinarias por los patrones de resistencia. Y bueno, también tomo el comentario, una parte importante de la doctora Margarita es que la farmacología y farmacodinámica y farmacocinética es fundamental para poder dar un antibiótico y saber por qué se tiene que dar cada 6 horas, cada 8, cada 12 o cada 24 horas, ¿no? O antibióticos que tienen un efecto posantibiótico. Bien, lo dejo abierto, no veo en el chat, saludos a mis amigos, Manuelito de Monterrey, a Patti, muchas gracias, a Edwin, me da mucho gusto que estés aquí, espero te esté yendo muy bien en la resistencia bacteriana en tu doctorado, y pues quedo a la orden para cualquier otra pregunta. Pues estamos llegando casi
al final del tiempo. Definitivamente es un tema interminable. Hay tanto por investigar, tanto por enterarnos, tanto por hacer. A mí me llama mucho la atención que no se hacen estudios en la comunidad y que pues tenemos que estar recurriendo en propuestas hospitalarias o resistencias hospitalarias para tomar decisiones en el primer contacto. No solamente están equivocadas las malas dosis, la falta de adherencia, sino que se ha vuelto una costumbre ahora por el temor estar prescribiendo antibióticos en padecimientos virales, incluso ahorita en esta pandemia. Entonces, yo creo que algo se tiene que hacer, tenemos que aprender y estar recalcando con este tipo de temas y que pues me gustaría que hicieras un comentario final, Toño. Sí, con todo gusto. Yo lo que los invito es que cuando haya oportunidad y tengan un paciente febril que parezca que tiene una enfermedad bacteriana, traten de encontrar cuál es el origen de la infección. Traten de tener aislamientos bacterianos. Y por otra parte, es común que nosotros mandemos pacientes a algunos laboratorios. Nada nos cuesta hablar al laboratorio y decir, oye, de los 40 pacientes que te he mandado con infección de vías urinarias, mándame un reporte de cómo se está comportando para conocer mi comunidad, para conocer mi grupo de pacientes. Esa es una parte importante. Y la otra parte es que no se apresuren a dar antibióticos. Si no están seguros de que eso sea bacteriano, recuerden que la profilaxis bacteriana está bien escrita, bien descrita, y no sirve que nosotros nos anticipemos pensando que puede ser un problema bacteriano adelantándonos al antibiótico. Porque lo que va a pasar es que la mamá nos va a hablar y nos va a decir, doctor, le di el antibiótico que me dijo de 3 días, excelente, lo toleró, pero ¿qué cree? Empezó hoy con fiebre, ¿no? Entonces, muchas veces nos queremos anticipar y estamos ante un problema viral. Y en especial en los niños menores de 2 años, y me gustaría extenderme hasta 5 años de edad, 60-70% son de origen viral las infecciones. Aquí termino mi comentario. Hagan un uso racional, un uso prudente y verán que en su práctica pública y privada les va a ir mucho mejor. Pues con esto vamos a concluir la videoconferencia de hoy. Muchísimas gracias al doctor y académico Antonio Luébano Velázquez por su excelente presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias.